Alfredo Serrano Mancilla, que nos recibe, charlamos con él, consultor, analista político, asesor de varios gobiernos de la región, también allí en España y referente de la CELAC. ¿Qué haces, Alfredo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bien, a ver, una primera impresión de cómo fue escalando el conflicto a partir de la reunión de la ultraderecha allí en Madrid hasta esta hora. Yo tengo la impresión de que Javier Milei no está haciendo política exterior, sino más bien terapia personal. Cada vez que viaja al extranjero, intenta saldar un montón de cuentas consigo mismo, que son legítimas si no fuera presidente y si no estuvieran en riesgo los intereses de todo tipo, en todas las dimensiones, de Argentina con España y viceversa. Creo que es de mucho riesgo. Yo hoy he estado hablando, Pablo, media hora con José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, y es una persona siempre muy comedida. De hecho, voy a contar una confidencia que durante este tiempo, tengo buena relación con él, durante este tiempo él no ha querido ni siquiera hablar de Javier Milei en público por ser prudente, más allá de lo que él pueda discrepar ideológicamente. Hoy hemos hablado largo y tendido y me decía que jamás en su dilatada trayectoria política había visto nada igual, ningún precedente, y me dejaba dos claves. Una es, me hizo pensar que la forma de hacer política exterior de Javier Milei es una suerte de exageración del trumpismo. De hecho, me decía que sería imposible entender lo que ha pasado en la Argentina con Milei si no hubiera sucedido previamente el trumpismo. Y es algo para reflexionar porque hay mucho en común. Y luego utilizó una palabra que, dicho en tono así de España, en estilo José Luis Rodríguez Zapatero, me ha dicho preilustrado de Javier Milei. Porque efectivamente tengo la sensación y poco a poco, a medida que va avanzando los días, la semana, Javier Milei da cada día más muestras de una gran incapacidad, ¿no?, a la hora de abordar temas importantes como es el tema de las relaciones exteriores. De hecho, a mí no me parecía ni siquiera mal que hubiera ido a hacer un acto partidista porque entiendo que ideológicamente tiene derecho, a pesar de ser presidente, hasta lo podía llegar a entender, más allá del uso de los recursos públicos para esto, que eso sí es cuestionable. Pero el llegar a Madrid y hacer este tipo de improperio, además cometiendo una torpeza, que quizás la comete porque está acostumbrado a hacerlo, y es culpabilizar a una persona que no tiene ningún tipo de sentencia judicial en su contra. De hecho, el propio ultraderechista Pero a ver, Abascal, el líder de Alfredo, Vox... uno podría decir todo lo que estás mencionando, que Milei lo hace con todo éxito, porque su manera de acumular política, incluso para llegar a la presidencia, es a partir de esta situación tan reñida, con valores y consensos democráticos permanentemente, con lo cual uno podría decir que Milei lleva adelante esta tarea, insisto, con todo éxito. Yo tengo ahí dos respuestas, Pablo. Uno, me parece que no todo en política es la acumulación de imagen positiva. Cuando uno llega a ser presidente tiene una responsabilidad. Uno puede acumular imagen positiva, no sé, hostigando a un montón de derechos humanos, y me parece que no deberíamos de justificar en pro de el sostenimiento de una imagen positiva. Pero además de eso, creo que a él le llevó a ser presidente en una coyuntura política determinada. Yo siempre pienso que Javier Milei es más la consecuencia y el hijo de un proceso, de una gran crisis de representatividad política en la Argentina, que el padre, el que tutela, el gran líder que salió y que condujo parte de los sentidos comunes y la opinión pública y a la sociedad argentina a sus designios. Y por eso soy muy prudente hacia adelante. Llevamos 5 meses, vengo insistiendo mucho, que he visto infinitos Supermanes y Superwoman con 5 meses de gobierno, muchísimos, a lo largo de los últimos años en América Latina, desde Iván Duque, Piñera y Lasso, por poner 3 ejemplos fuera de la Argentina, y terminaron con una imagen positiva de por debajo de 10. Esto no es como empieza, sino como termina. A ver, Alfredo, ¿qué espejo le da al sector de la derecha más tradicional de Occidente, tanto en España como en Argentina? Después te pregunto lo de Argentina, pero mirá lo que decía. Feijóo es el apellido del Partido Popular hoy en España, que se pronunció sobre esto. Quiero que lo compartamos y reflexionamos sobre eso. Ni el gobierno del señor Sánchez, que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina, ni el señor Milei, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del gobierno de España, están en el espacio de moderación que
que yo reivindico para la política. Bien, allí estaba Feijóo, insisto, el titular del Partido Popular. Abascal dice la derechita acomplejada y cobarde, y allí aparece Feijóo diciendo nosotros moderados siempre, ni allí ni acá. ¿Qué juego es este, Alfredo? Fíjate que es interesante porque Feijóo evidentemente ataca a Pedro Sánchez porque este es parte de su trabajo de oposición. Pero si te fijas en lo que dice de Javier Milei, lo está cuestionando. Lo está cuestionando. Y es más, Javier Milei no fue recibido por el segundo partido de la oposición en España, que además representa una derecha muy fuerte, muy feroz, muy dura y además fuertemente opositora y que no tiene nada que ver con ningún valor de centro-izquierda. Es decir, a Milei lo recibe la cuarta fuerza político-electoral española, que además viene estando en declive porque tuvo un momento de máximo valor hace tiempo. Pero además yo creo que lo que le une a él con la ultraderecha española, y os estaba escuchando, y comparte la ultraderecha europea, es más bien el odio a la izquierda, porque tienen poco en común respecto a la fuerte impronta del nacionalcatolicismo, del tema migrante, que es una patrón común denominador que quizá Javier Milei hace poco uso en sus alocuciones de esa batalla cultural. En España es probablemente la centralidad, lo mismo ocurre con Meloni o con el recién proclamado presidente en Holanda. Es decir, el racismo contra el que viene de afuera, el tema conservador en términos católicos, cristianos, es muy fuerte allá, y además con una relación con el franquismo que yo creo que además era fuertemente inclusive estatista. Es decir, hay que recordar que el franquismo, como fueron otras dictaduras en todo Occidente durante la segunda mitad del siglo XX, fue fuertemente también con intervención del Estado. Yo creo que Javier Milei no dimensiona ni entiende, ni seguramente si se pusieran a discutir de economía y de valores poco tendrían en común. Lo que sí tienen es algo que yo creo que es la deshumanización respecto al otro. O sea, el odio respecto al que no piensa como tú, y de ahí sí comparten el lenguaje de la derecha cobarde. Incluso, de hecho, Abascal ha llamado hasta a la propia derecha del Partido Popular, que es derecha, la ha llamado derecha cobarde, y al progresismo y al tema de los feminismos le ataca igual. A ver, Alfredo Hernán Lecher tiene consulta. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches. Pero yendo al poroteo concreto, a ver, Abascal, ¿mide más o mide menos después de esto? Te lo pregunto porque uno tiene la sensación de, si emula algo de lo que pasa acá, Milei se come los votos del PRO. Bueno, ¿allá pasa algo parecido o no? Hola, Hernán. Yo creo que justamente ocurrió lo contrario y ya es un hecho. O sea, afortunadamente la ultraderecha española tuvo un momento de cierta carambola o aprovechamiento para colarse en la rendija electoral, pero fue en caída libre porque el Partido Popular, un partido de derecha, efectivamente es el que se come todo el campo político de la derecha española. Abascal no creo que sume ni un voto al respecto. De hecho, hay un esfuerzo gigantesco por tener protagonismo en la campaña de las europarlamentarias, porque no viene teniendo buenos resultados. El último, quizá en las catalanas, sostuvo el resultado, pero ha ido de mal en peor en las últimas elecciones nacionales en el Estado español, pero también ocurrió en las galegas, en las vascas, que no está teniendo un resultado político. Yo creo que él no suma con Javier Milei. Además, te diría algo, que la sociedad española, creo que todo ese ultraderechismo fuerte, lo decíais, de hecho estaba escuchando a Martín y a Pablo hablar, que el que sí sale ganando de esa confrontación es claramente el Partido Socialista en términos de poroteo, porque, y eso me lo decía siempre Zapatero, que el miedo a la ultraderecha en España todavía sigue latente y presente, y lo utiliza permanentemente como una herramienta electoral el Partido Socialista, y le suele salir bien. Martín. Alfredo, ¿cómo estás? En relación a lo que decías recién, lo que te quiero preguntar es, Vox no avanza más en España porque la derecha dura del PP es una derecha sólida, o Vox no avanza más tampoco porque quizás el socialismo es representativo y no está en crisis de representatividad ni social ni electoral, en términos de clase media y sectores populares. Sí, Martín, yo creo que esos dos argumentos son válidos. Yo creo que el Partido Socialista sigue siendo un partido muy importante en el ordenamiento político español, pero además le añado un extra, y es que es la composición plurinacional que hay en el Estado español, que no es un dato menor, porque si bien la ultraderecha siempre se abraza de la bandera de la españolidad y del nacionalismo español, es verdad que hay Cataluñas, hay Países Vascos, hay Galicias,
y ahí tiene una dificultad de penetración precisamente por ese discurso tan hostil y tan difícil. Me parece que la ecuación, incluso el parte del progresismo español, hoy en día se ha quedado como los sentidos comunes. Nadie en España va a discutir la educación pública, la sanidad pública o inclusive el estado del bienestar. El tema del sistema de pensiones es poco cuestionado, afortunadamente, hasta el momento. Ni siquiera Vox ha querido hurgar por esa vía, va más por las cuestiones de la batalla cultural, que no lo logra, porque hay que recordar que el franquismo en España dejó una huella de 40 años que afortunadamente también ha ido, yo creo que superándose en gran medida. Irina. Alfredo, vos decías al comienzo que Milei hace esto por terapia personal, digamos. ¿Pero qué gana políticamente Milei con todo este despliegue? Irina, yo creo que distracción. Creo que él no se atreve a hablar de inflación, aunque haga sus malabarismos dialécticos. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero me decía esta mañana, este mediodía, que por qué no discute sobre inflación del Partido Socialista Obrero Español versus la inflación de Javier Milei. Tener 106,9 de inflación en 5 meses acumulado supera 20 años de inflación acumulada de la Unión Europea, o 20 años de inflación acumulada de Estados Unidos, o 10 años de inflación acumulada de Bolivia. Es decir, creo que intenta permanentemente generar distractores, lo logra porque estamos hablando precisamente de la barbaridad que ha hecho en España, y seguramente lo relevante, y lo hacéis vosotros porque os sigo, es hablar de lo que puede provocar el régimen de inversiones, que es una venta a precio demasiado barato de la Argentina. Creo que como distractor le sirve, probablemente porque tiene unos fanáticos locales, que no creo que sea la gran mayoría del pueblo argentino, porque además tocan una tecla, y soy español viviendo en Argentina hace muchos años, que acá en este país se le quiere mucho a la cultura y al pueblo español. Por lo tanto, creo que tampoco toca una tecla acertada. Yo creo que sigue pisando minas y cometiendo errores no forzados, y yo sigo insistiendo que esto recién comienza. Alfredo, tengo que cerrar, tengo muy poquito, pero no quiero dejar de pedirte una reflexión sobre algo que tratábamos de subrayar en el comienzo del programa. Cuando la oposición de centro, centro-derecha, amigable, llamarle como quieras aquí, califica esto como berrinche ideológico, hay una subestimación de a dónde puede conducir en términos de convivencia democrática el gobierno de Milei, y entonces no tiene ningún costo darle herramientas pienso en delegación de facultades. Sí, yo creo que es una imprudencia y una irresponsabilidad a argumentar en esa línea de berrinche ideológico, subestimarlo, bajarle la dosis de preocupación, porque, si sigue el camino de Trump, podría desconocer los resultados electorales de las legislativas intermedias, que no quedan tan lejos. Y digo esto porque esto lo ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, y sería un poco su mentor y su ideólogo máximo. Me parece que no debemos de jugar con esto. Están cometiéndose atropellos permanentes en materia de política exterior. Hoy en día tiene graves dificultades, no solo con España, sino lo tiene con media América Latina, desde un sentido pragmático. No estoy hablando ni siquiera en un plano estrictamente ideológico. Alfredo, gracias como siempre. Un gran